A ver, este, continuamos con la segunda parte de la clase de historia, ¿no? Historia segunda. ¿Ya? Ahora tenemos desde las 11:20 hasta las 12. Ya, espero. ¿No? Pero digamos, ¿cuál era su en sí la ideología? ¿Por qué no querían, digamos, ir liberarse? ¿No? ¿Por qué querían liberarse del dominio del virreinato? ¿No vivían bien? ¿O solo, digamos, ciertos grupos, no, ciertos grupos nomás, solo, digamos, todo eso era para ciertos grupos nada más, ciertos grupos sociales? ¿No? ¿Por qué creen que querían liberarse? ¿No? Porque el virreinato, ¿cuál era la entidad política administrativa que existió durante el periodo colonial en la América Española? Su objetivo que era garantizar el control y la autoridad de la monarquía. Y todo comenzó solo porque, digamos, Colón quería, pues, ¿no? Saber si era la Tierra plana o redonda. Algo así empezó. A ver, el virreinato, ¿no? Estaba surgido por acá por un virrey, ¿no? El dominio lo tenía un virrey. Y el virrey, pues, era en sí el representante de la nobleza española, o sea, el representante del rey acá en el mismo Perú. Pero ¿qué había pasado? Digamos, había una tiranía, ¿no? ¿Se acuerdan que, no? ¿Se acuerdan, digamos, creía, bueno, los incas anteriormente creían que él, que Francisco Pizarro, bueno, provenía provenía, bueno, ¿de quién? De un dios, pero así no era. No era como lo habían pensado. ¿Por qué? Porque después cuando Manco Inca empezó a sospechar, pues ahí donde, digamos, se desata totalmente todo. ¿Cómo era entonces, bueno, el virreinato de la Nueva España? Porque estamos hablando de la emancipación total de América, o sea, la liberación. ¿No? ¿Cómo era el virreinato de Nueva España, no? Porque se acuerdan que hicimos un pequeño, ¿no? Que los virreyes digamos, que pertenecía a México, ¿no? Querían venirse para ser virrey del Nuevo Perú. El virreinato de Nueva España, pues, ¿no? Fue una entidad territorial integrante del Imperio Español, establecida en gran parte de América del Norte por la monarquía hispánica durante la colonización española de América entre los siglos XVII, no, entre los siglos XVI y XIX. Se originó tras la caída de México Tenochtitlán, acontecimiento principal de la conquista,
la que propiamente no concluyó sino hasta mucho después, pues su territorio siguió creciendo hacia el norte. Se creó oficialmente el 8 de marzo de 1535. Su primer virrey fue Antonio de Mendoza y Pacheco, y la capital del virreinato fue la Ciudad de México, establecida sobre la antigua México Tenochtitlán. Abarcó una superficie enorme que comprendió los territorios de España en América del Norte, América Central, Asia y Oceanía. Incluyó que actualmente, ¿no? Lo que actualmente es México, más los actuales estados de California, Nevada, Colorado, Utah, Nuevo México, Arizona, Texas, Oregón, Washington, Florida y partes del Idaho, Montana, Wyoming, Kansas, Oklahoma y Luisiana por parte de los actuales Estados Unidos, así como la parte suroeste de la Columbia Británica del actual Canadá, más la Capitanía General de Guatemala, que incluía los actuales países de Guatemala, ¿no? El estado de Chiapas, Belice, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, más la Capitanía General de Cuba, actuales Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, Trinidad y Tobago y Guadalupe, así como finalmente la Capitanía General de Filipinas, comprendiendo las Filipinas, las Islas Carolinas y las Islas Marianas en el Océano Pacífico, en Asia y Oceanía. Desde 1626 hasta 1642, los españoles se establecieron en el norte de la isla de Taiwán, llamada por los portugueses Formosa, Hermosa en castellano. La organización política dividida en el virreinato en reinos y capitanías generales. Los reinos fueron los de Nueva España, diferente el virreinato en sí. Nueva Galicia en 1530, Capitanía General de Guatemala 1540, Nueva Vizcaya en 1562, Nuevo Reino de León en 1569, Santa Fe de Nuevo México en 1598, Nueva Extremadura en 1674, Nuevo Santander 1746. Además hubo 5 capitanías, la Capitanía General de Santo Domingo en 1535, la Capitanía General de Yucatán 1565, la Capitanía General de las Filipinas en 1574, la Capitanía General de Puerto Rico 1582, y la Capitanía General de Cuba en 1777. Estas subdivisiones territoriales tenían un gobernador y capitán general, que en la Nueva España era el propio virrey, quien añadía este título a sus otras dignidades. En Guatemala, Santo Domingo y la Nueva Galicia, estos funcionarios eran llamados presidentes gobernadores, dado que encabezaban reales audiencias. Por esta razón, esta audiencia era considerada como pretoriales. Existieron 2 señoríos. El más importante fue el marquesado del Valle de Oaxaca, propiedad de Hernán Cortés y sus descendientes, que incluía un conjunto de vastos territorios donde los marqueses tenían jurisdicción civil y criminal, y derecho a conceder tierras, aguas y bosques dentro del cual se hallaban sus principales posesiones, estancias de ganado, labores agrícolas, ingenios azucareros, batanes y astilleros. El otro señorío fue el ducado de Atlixco, otorgado en 1708 por el rey Felipe V a José Sarmiento de Valladares, ex virrey de la Nueva España, y casado con la condesa de Moctezuma, con jurisdicción civil y el criminal sobre Atlixco. Tepeaca, Huachinango, Ixtepeji y Tula de Allende. El rey Carlos III introdujo reformas en la organización del virreinato en 1786, conocido como reformas borbónicas en Nueva España, en la que se creaban las intendencias que permitieron limitar en ciertas formas las atribuciones del virrey. Desde el principio del siglo XIX, el virreinato cayó en crisis, agravada por la Guerra de la Independencia Española y su consecuencia directa en el virreinato, la crisis política en México de 1808, que acabó con el gobierno de José de Iturrigaray y más adelante dio pie a la Conjura de Valladolid y la Conspiración de Querétaro. Esta última fue el antecedente directo de la Guerra de Independencia Mexicana, a la que al concluir en 1821 desintegró el virreinato y dio paso al primer imperio mexicano, el que finalmente se coronaría Agustín de Iturbide. Sí, así es.
¿no? Las capitanías también, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con la Capitanía General de Guatemala? Fue la segunda en importancia del virreinato y fue fundada por orden de Carlos I en 1536 hacia 1609. La Real Audiencia dictaminó que el virrey de Nueva España no debería ser en ningún caso el gobernador de Guatemala. Esto supuso un gran avance en la autonomía de la región. La primera capital, la primera capital, ¿no? Del reino fue a Dios. Gracias a Dios se llamó así, aunque parece mentira, pero así se llamó. Ya, a ver, ¿no? ¿No? Que eso hoy es Antigua Guatemala. En 1773, una serie de terremotos provocan el cambio de la capital, por lo que el nuevo emplazamiento destinado para albergar la sede de la capitanía fue Nueva Guatemala de la Asunción. La promulgación de la Constitución de Cádiz abre en la capitanía una nueva etapa de liberalismo, con lo que lograron aún más la libertad e independencia del resto de España. En 1821 se proclama la independencia y años más tarde las cinco provincias, provincia de Ciudad Real, de Chiapas, provincia de Guatemala, provincia de San Salvador, provincia de Comayagua y provincia de Nicaragua y Costa Rica, se erigen en las Provincias Unidas de Centroamérica, tras la caída de Agustín I como emperador de México. Sin embargo, Chiapas se incorpora a la naciente República Mexicana, mientras que las otras provincias formaron los actuales países de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. En la Capitanía General de Yucatán fue una gobernación y zona administrativa perteneciente a Castilla, creada en 1565, que estaba bajo la dependencia directa del rey para asuntos militares y de gobierno. Sin embargo, al no contar con audiencia real, debía acudir a la Real Audiencia de México en el Virreinato de Nueva España. Para solventar a los asuntos jurídicos, el virrey de la Nueva España también podía nombrar gobernadores interinos en la provincia de Yucatán, mientras que el rey nombraba el suyo. La provincia y capitanía general de Yucatán abarcaba los actuales territorios mexicanos de Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, a la vez que nominalmente le correspondía a los territorios del norte del Petén y el actual Belice. Esta capitanía general fue creada a partir de las conquistas capitaneadas por Francisco de Montejo, el adelantado, que junto con su hijo y sobrino homónimos dominaron a los grupos mayas que habitaban la península de Yucatán a su llegada en los albores del siglo XVI. Estos grupos que presentaron aguerrida defensa de su territorio eran los descendientes a los que integraron la coalición de estados que había sido formada y disuelta en tiempo antes de que la llegada de los españoles y que se había denominado Liga de Mayapán. La conquista de Yucatán fue la más tardía de la que finalmente integraron el virreinato de la Nueva España. Todos ves que los últimos reductos mayas no fueron dominados íntegramente hasta el año de 1697, es decir, más de siglo y medio después de la conquista de México, con la conquista de Tayasal. Tras la conquista del reino nazarí de Granada en 1492, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, unidos en matrimonio, financiaron la expedición de Cristóbal Colón, quien arribó el 12 de octubre de la isla Guanacaní, a la que rebautizó como San Salvador. Colón creyó cumplir con su ansiada meta de llegar a las Indias de las especies. Navegando por el mar Océano, los españoles continuaron explorando el Nuevo Mundo. Y así es como surgió, ¿no? El término Nueva España fue acuñado por el propio Hernán Cortés
que le propuso al emperador Carlos V en su carta de relación de 1520 llamar a toda aquella tierra la Nueva España del Mar Océano, por similitud, pues, ¿no? Con España en su fertilidad, tamaño y clima, ¿no? Digamos, mira, este es un nuevo territorio, ¿no? Llamémosles algo nuevo, ¿no? Sí, Nueva España. ¡Ah! ¿Qué tal nombre? En serio, ¿no? En vez de nombrarle otro, no sé, pues, ¿no? Faltó creatividad, creo. Faltó creatividad, ¿no? Quién sabe, ¿no? Bueno, yo por lo menos sí deduzco que faltó creatividad para el nombre, ¿no? Digo, ¿no? Digo, ¿no? A ver. Sí, no, bueno, tras las acciones militares sometidas mediante las armas, la capital México y en marcha el resto del centro de México, Hernán Cortés ordenó la demolición de México Tenochtitlán y la edificación edificación de la nueva capital en sus restos, disponiendo de la Arife Alonso García Bravo, el trazado del estilo español. Los españoles hicieron en la Ciudad de México la capital de una construcción que denominaron Nueva España, comprendiendo dentro de ella todos los señoríos aliados o sometidos por los huestes de Cortés. La primera sociedad novohispana se constituyó en torno al círculo superior de capitanes de la expedición, con Hernán Cortés como capitán general de los territorios recién conquistados, quienes organizaron más expediciones para controlar territorio. El sistema económico central fue implantándose gradualmente, incluyendo prácticas agrícolas, comerciales y financieras, si bien muchas estructuras indígenas continuaron prácticamente intactas como la movilidad de las mercancías, las estructuras de tributación y algunos poderes locales. Los indígenas, mayoritarios siempre en la sociedad tras ser sometidos por la vía militar o reconocido el vasallaje español, eran reunidos en pueblos o repúblicas de indios que fueron constituidos ya fuera por hacerles a uno la usanza occidental en poblaciones importantes y dejando los mismos gobernadores o por congregaciones hechas por poblaciones de varios pueblos dispersos en uno solo o bien como trabajadores en las primeras encomiendas y obrajes. Un punto esencial es que a partir de este proceso se vivió un colapso demográfico de las sociedades indígenas, muriendo por cientos a causa de la explotación y las epidemias, alcanzando un punto crítico a la mitad del siglo XVI. Dichas congregaciones tuvieron entre sus fines de evangelización de los indígenas un proceso que fue primordial en la política española del siglo XVI y realizado por las principales órdenes religiosas. ¿No? A ver, ¿y qué pasó, pues, no?
como, y toda la historia, pues, ¿no? Cómo pasó colonización y conquista, ¿no? Hasta su independencia, pues, ¿no? En el siglo de la Nueva España, ¿no? La abolición del virreinato de Nueva España, ¿no? Los virreinatos quedan abolidos durante la vigencia de la Constitución de Cádiz de 1812 y 1820. El territorio queda dividido en 20 provincias totalmente autónomas y dependientes directamente de Madrid. Para el Virreinato de Nueva España, sus divisiones son seis inicialmente y se añaden posterior dos, San Luis de Potosí y Nicaragua, el 31 de mayo, ¿no? de 1820, y Juan Ruiz de Apocada restablece por última vez la Constitución española en el Virreinato de Nueva España. ¿No? La estabilidad de la monarquía española durante el gobierno de José Iturrigaray. Hacia fines de 1807, Napoleón Bonaparte, en acuerdo con Godoy y Carlos IV, ocupó España para invadir Portugal. En marzo de 1808, el pueblo español se sublevó y proclamó a Fernando de Borbón como rey de España. Napoleón, a través de las abdicaciones de Bayona, entregó la corona de España a su hermano José Bonaparte y dio inicio a la Guerra de Independencia Española. En México, los criollos del ayuntamiento, encabezados por Francisco Primo de Verdad y Ramos y Juan Francisco Azcárate y Lezama, propusieron un sistema de gobierno popular en la ausencia del rey, que fue unánime rechazado por el sector español de la Real Audiencia. Pocos días después, al negarse Iturrigaray a brindar reconocimiento a la Junta de Sevilla y a la Junta de Oviedo, los españoles decidieron derrocarle arguyendo que pretendía hacerse rey de la Nueva España. Pero de Garibay fue nombrado en su reemplazo, pero en mayo de 1809 fue sustituido por el arzobispo de México, Francisco Javier de Lizana, y Beaumont, quien otorgó libertad a los implicados en la Conjura de Valladolid, diciembre de 1809, que pretendía independizar al reino. Sucesora de esta conspiración fue la conspiración de Querétaro, encabezada por Miguel Hidalgo y formada por Miguel Domínguez, corregidor de Querétaro, y su esposa Josefa Ortiz Domínguez. Los militares Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Abasolo. La conspiración fue descubierta e Hidalgo adelantó la insurrección para el 16 de septiembre, en la madrugada, cuando inició la Guerra de la Independencia de México, con el hecho conocido como Grito de Dolores. Sí, Grito de Dolores. Así es como inicia, ¿no? Así es como inicia. El Grito de Dolores, pues, ¿no? A ver, a ver, por qué se llama este, bueno, Grito de Dolores? Que no está marcado por la historia. Bueno, está marcado por la historia, pero ¿cómo funcionó? Así como cierta persona dijo, bueno, el grito de Montán, pues también hay el grito de Dolores. El grito de Dolores es un considerable acto que dio inicio a la Guerra de Independencia de México. Pues
Según la tradición, consistió en el llamado que el cura Miguel Hidalgo y Costilla, en compañía de Ignacio Allende, Juan Aldama, hizo a sus feligreses con el fin que se levanten las armas contra la Nueva España en la mañana del 16 de septiembre de 1810, para lo cual tocó una de las campanas de la parroquia del pueblo de Dolores, hoy Dolores Hidalgo, Guanajuato. Sí, así se llama, Guanajuato. Pues, y esto, como dice, ¿no? En la mañana del 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla convocó de alguna manera a los habitantes del pueblo de Dolores y zonas aledañas a quienes se dirigió una arenga para que se sumaran a la rebelión, con lo que se formó el primer contingente que se alzó contra las fuerzas virreinales. Fuera de esos hechos, ninguno de los detalles que se conocen constan con documentos históricos de primera mano, por lo que son susceptibles de ponerse en duda. Según la tradición, la noche del sábado 15 al domingo 16 de septiembre de 1810, avisados de que la conspiración de Querétaro había sido descubierta, Hidalgo y los otros líderes de la conjura decidieron iniciar el levantamiento contra las autoridades novohispanas. Se dirigieron a la parroquia del pueblo, donde se tocó la campana ubicada en la Torre Oriente. La mayoría de los habitantes del pueblo se encontraban en las cercanías, era la fiesta patronal, pues de la Virgen de los Dolores. Sí, era la fiesta patronal. Pensando que ya se trataba de una emergencia, despertaron y se reunieron en el atrio. Una vez ahí, Hidalgo les dirigió una arenga en que los convocó a alzarse en armas contra las autoridades españolas, dado que la habían abdicado a favor de los franceses, que concluyó con una serie de consignas en favor de devolver al trono Fernando VII. Las palabras exactas que pronunció tal vez nunca se sepan. Es una de las grandes, ¿verdad? Y el virreinato del Perú, ya ustedes lo conocen. Hemos estado hablando hasta el momento, ¿no? Acerca del virreinato del Perú. ¿No? A ver. El virreinato del Perú sí lo conoce, ¿no? Eso es lo que hemos estado viendo hasta el momento. Ah, el virreinato de Nueva Granada, ¿no? ¿Cuál creen que haya sido, pues, no? El virreinato de Nueva Granada. ¿De quién creen que venga, pues, no? A ver, ¿y qué abarcó? ¿Qué países creen que haya abarcado el virreinato de Nueva Granada? A ver, Virreinato de Nueva Granada abarcó los actuales territorios de Ecuador, Colombia, Panamá y Venezuela. Fue creado mediante Real Cédula el 27 de mayo de 1717, uniendo, bueno, uniendo la Real Audiencia de Quito, la Capitanía General de Venezuela y la Real Audiencia de Santa Fe. La corona se vio obligada a constituir este nuevo virreinato por dos razones principales. Era la zona más importante de producción aurífera y su estrategia, posición que le permitía enfrentar con efectividad al contrabando y la piratería.
La ciudad de Bogotá pasó a ser la capital del nuevo virreinato, convirtiéndose de esta manera en uno de los principales centros de actividad de las posesiones del imperio en América. Su fundación obedece a la nueva política borbónica de reorganización administrativa y de reforma y modernización de los sistemas de extracción y comercialización de materias primas obtenidas de las colonias de existencia intermitente. El virreinato de Nueva Granada fue disuelto y vuelto a formar en numerosas ocasiones tras su primera fundación de 1717. Fue disuelto por dificultades económicas, fruto de la derrota española de la Guerra de Cuádruple Alianza. En 1724, refundado, ¿no? En 1740, disuelto por los independentistas que se hicieron con el poder en 1810, recuperado por Fernando VII en 1816 y finalmente reemplazado por una nueva entidad de la Gran Colombia, tras ser, ¿no? Definitivamente disuelto por los independentistas en torno a 1822. Tras su segunda fundación, el virreinato fue atacado por la flota británica, que tomó la ciudad de Portobelo y sitió Cartagena. Tras fracasar en este último cometido, la expedición se retiró, diezmada por el hambre y las enfermedades. Los virreyes de Nueva Granada se caracterizaban por la puesta en marcha de numerosas políticas de carácter ilustrado, enmarcados en el proceso de la reforma borbónica, destinadas a modernizar las estructuras administrativas, productivas y comerciales. Entre estas medidas cabe destacar la fundación de la Casa de la Moneda de Bogotá, la creación de la primera biblioteca pública de Bogotá por parte del virrey Manuel de Guirior y la implementación de la pragmática de libre comercio, que revitalizó el comercio entre puertos americanos. Fue notable la influencia ejercida por los ilustrados en Nueva Granada a lo largo del siglo XVIII, siendo en el virreinato el principal referente de esta corriente de pensamiento José Celestino Muti. Mutis, bueno, nacido en Cádiz de 1732 en el seno de una familia burguesa, estudió filosofía, gramática, arte y medicina. Ejerció como médico en el Hospital de la Marina de Cádiz, donde implementó los nuevos métodos traídos desde el exterior. Se muda a Bogotá, donde funda y dicta las cátedras de matemáticas en el Colegio Mayor. Es en esta época cuando entra en contacto con los círculos ilustrados de la ciudad. Entre sus contribuciones al saber de la época destacan la creación de una enorme colección de dibujos de la flora colombiana, la elaboración de un diccionario con palabras elementales utilizado por los aborígenes de la zona y numerosas aportaciones en áreas tan diversas como la industria, la medicina, la minería y la destilación de bebidas alcohólicas. Sí, en el campo económico, ¿no? Las reformas borbónicas no habían alcanzado sus objetivos. La falta de integración de los virreinatos, de los territorios que formaban el virreinato y las altas cargas impositivas impuestas por la corona provocaron el debacle financiero de la colonia. A pesar de esto, se continuó fomentando la exportación de productos tales como la caña de azúcar, el cuero, el algodón, se intensificó la actividad minera y se crearon numerosas industrias como las de la pólvora en Bogotá, al igual que en el resto de colonias españolas en América y en Nueva Granada. Se empleaba mano de obra aborigen en las minas y en las plantaciones. Y así como vemos, ¿no? Así pues se fue el virreinato de Nueva Granada. El virreinato del Río de Plata. ¿Dónde creen que queda? Pues capital, Buenos Aires. ¿Qué territorios? Argentina, Uruguay, Paraguay.
¿no? El Virreinato del Río de la Plata. Claro, pues no, actual Argentina, correspondiendo a los territorios de Argentina. El Virreinato del Río de la Plata fue creado en 1733 por orden de Carlos III. Si bien esta primera fundación fue de carácter provisional en 1778, se realiza la definitiva. Abarcó los actuales territorios de Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay, partes del sur de Brasil y el norte de Chile. La capital fue situada en Buenos Aires, fundada en 1580 por Juan de Garay, bajo el nombre de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María del Buen Aire. Las causas de la creación de este virreinato surgen de la necesidad de las metrópolis en defender sus posesiones al sur del continente de las ambiciones de otras potencias coloniales, como Inglaterra y Portugal. Al encontrarse toda esta zona bajo administración del virreinato del Perú, el tráfico entre Lima y Buenos Aires era muy lento y hacía difícil organizar la defensa de Buenos Aires. En caso de un eventual ataque, el territorio se dividió en intendencias y gobernaciones, de acuerdo a las nuevas leyes dictadas tras la Reforma Borbónica. Los aborígenes, al igual que el resto de la América ocupada, fueron repartidos entre distintos grupos de terratenientes, que con la excusa de la evangelización los sometieron a todo tipo de trabajos forzados en condiciones de esclavitud. Eso es de la época, ¿no? O sea, digamos, ¿qué vinieron? ¿A ser buenos amigos? No, vinieron a conquistarte. La economía de este virreinato seguía el modelo extractivo exportador y al igual que el resto de virreinatos y la propia metrópolis, se mostró ajeno a la protoindustrialización surgida en el siglo XVIII y a su posterior evolución. La ganadería, asentada principalmente en Buenos Aires, constituyó una importante actividad económica, cuya relevancia se mantiene en la zona hasta hoy en día. La minería no ocupaba el lugar preferencial que poseían el resto de virreinatos. La actividad minera en el virreinato del Río de la Plata se limitaba a una serie de yacimientos explotados en la actual Bolivia. Sin embargo, desde el puerto de Buenos Aires se explotaba enormes cantidades de oro y plata llegadas principalmente del Alto Perú. El comercio centrado en la exportación de ganado, derivados cereales, oro y plata estaba fuertemente regulado por la metrópolis, lo cual favoreció a la proliferación de actividades contrabandistas. La actividad comercial estaba en manos de unos pocos españoles, los cuales a su vez detentaban gran parte del poder político. Los principales puestos políticos estaban ocupados por españoles, otros de menor importancia, eran asignados a criollos de buena posición, pero al margen del reparto del poder se encontraban indios, negros y gauchos. Los aborígenes eran empleados en las minas y realizaban tareas en el campo, mientras que otros continuaban resistiéndose a la dominación foránea y lo combatían con las armas noroeste del virreinato. Los negros, traídos bajo condiciones inhumanas desde el África subsahariana, eran importados de su lugar de origen, o bien a realizar tareas domésticas en la residencia de las familias más pudientes, o bien trabajar en el campo. El gaucho, fruto de generaciones de mestizaje entre españoles, indios y criollos, realizaba tareas rurales que requerían de gran destreza, lo cual a lo largo del tiempo, y gracias también a la leyenda, que gira en torno a sus costumbres, cultura y modo de vida, hizo que ocupase un importante lugar en la formación de la identidad nacional de la Argentina, que surgiría tras la independencia y la disolución del Virreinato del Río de Plata. ¿No? Y como verán, pues, ¿no? Hemos hablado, ¿no? Acerca del virreinato, tanto el virreinato de Nueva España, ¿no? En México, el virreinato del Perú, ese de ley que hemos llevado, y el virreinato de Nueva Granada, parte de Bogotá, ¿no? Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela. El virreinato del Río de Plata, que se conoce ya, ¿no? Como Argentina. Si se dan cuenta en los mapas, ¿no? Ha disminuido en territorio, ¿no? Ha disminuido en territorio, ¿no? Mira, fíjate, ¿acaso es la Argentina la actual? No, no, no es la Argentina la actual hasta el momento. Y acá es donde vamos a entrar, ¿no? Cada fecha hay una emancipación, ¿no? Empezando desde los años 1808, ¿ya? Eso estaríamos viendo poco a poco, ¿no? Ya sería para la próxima clase y el viernes, ¿no? Viernes 30, se va a venir una actividad, ¿no? Por favor, ese día tengan, bueno, su lapicero, cuaderno,
¿no? Para que envíen, ¿no? Las tareas se están enviando a través del Classroom hasta el momento, ¿no? No estoy recibiendo mucho lo que es WhatsApp, ¿no? Porque digamos, envían y todos esos archivos se llenan la memoria. Claro que por correo también pueden enviar, ¿no? Por correo también pueden enviar lo que es la, la respuesta, ¿no? Sus trabajos. Pero por WhatsApp muy poco, porque digo, ya está sobreexplotado la memoria. Y eso es en celular dado, pues, ¿no? Bueno, estamos viendo el viernes, ¿ya? Viernes a las 9 de la mañana. Cuídense, tengan bonito día.